Siempre me han gustado los videojuegos, pero si hay uno que me marcó en mi infancia, sin duda fue Plantas vs Zombies. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo jugué, gracias a un amigo que, por alguna razón, tenía una fascinación casi obsesiva con el juego. Tienes que probarlo, me dijo un día, mostrándome su laptop con el juego abierto. Es más adictivo de lo que parece. Nunca había sido muy fan de los juegos de estrategia, pero apenas empecé la primera partida, algo en la mecánica del juego me atrapó. La idea de defender tu jardín con plantas vivas contra hordas de zombies era ridículamente divertida. Y lo que empezó como una simple curiosidad terminó convirtiéndose en una obsesión. Pasé meses jugando, desbloqueando cada planta, explorando los minijuegos y el modo supervivencia. Incluso llegué a comprar la secuela y otros juegos de PopCap, pero nada se comparaba con la magia del original. Me metí tanto en la comunidad que comencé a probar mods creados por fans. Algunos eran simples mejoras gráficas, otros agregaban plantas y zombies inéditos, e incluso había modificaciones que aumentaban la dificultad hasta niveles absurdos. Pero no voy a mentir. En algún momento, sentí que había jugado Plantas vs Zombies de todas las maneras posibles. Pero entonces, mi amigo me habló de un mod especial. Uno que, según él, nadie conocía. No está en ningún foro ni página de mods. Me dijo en voz baja. Lo encontré en un rincón oscuro de internet. Y por supuesto, me intrigó de inmediato. Un mod exclusivo, oculto del resto del mundo. No podía resistirme. Supe que tenía que encontrarlo. Y algo en su voz, en la forma en que lo dijo, despertó en mí una necesidad absurda de buscarlo. Y al día siguiente, le insistí para que me diera más detalles, pero solo se rió. Estaba bromeando. Me dijo encogiéndose de hombros. No hay ningún modo oculto ni nada de eso. Pero no le creí. Algo me decía que había algo más detrás de sus palabras. Tal vez él mismo no quería compartirlo, o simplemente pensaba que yo no lo soportaría. Pero no importaba la razón, yo tenía que encontrarlo. Así que me lancé de lleno en la búsqueda. Durante días, revisé foros de mods, páginas oscuras de internet, incluso archivos antiguos que la comunidad había olvidado. Probé modificaciones que apenas tenían descripciones, instalé parches extraños y ejecuté archivos que, en retrospectiva, probablemente estaban llenos de virus. Pero no encontré nada parecido a lo que mi amigo había mencionado. Y el entusiasmo inicial se fue apagando. Poco a poco, me convencí de que, en efecto, todo había sido una broma. Me sentí ridículo por haber gastado tanto tiempo en algo inexistente. Así que dejé de buscar. Después de eso, pasaron un par de semanas y el tema quedó en el olvido. Hasta que, un día, acompañé a mi mamá a un mercado de pulgas. Y mientras ella compraba algunas cosas, yo me alejé un poco, explorando los puestos llenos de cachivaches viejos. Pero entonces lo vi. Un pequeño puesto con montones de discos apilados. Había películas piratas, juegos de consola de generaciones pasadas y software de dudosa procedencia. Y yo revisé los discos con curiosidad hasta que mis ojos se detuvieron en uno en particular. La portada estaba desgastada, pero reconocí de inmediato el logo de Plantas vs Zombies. ¿Cuánto cuesta este?, pregunté al vendedor, un hombre mayor de mirada cansada. Llévatelo por lo que quieras darme, dijo con desinterés. Pero eso me hizo dudar. ¿Por qué vendería un juego así de barato? Tal vez el disco estaba rayado, o ni siquiera tenía el juego dentro, sino alguna recopilación de vídeos o imágenes sacadas de internet. Pero mi curiosidad pudo más. Así que le di unas monedas al hombre y me llevé el disco a casa. Y apenas llegué, encendí mi computadora y metí el disco en la bandeja. Esperaba encontrarme con una estafa, pero no. Dentro del disco estaba el instalador de Plantas vs Zombies. Solo que algo no estaba bien. El icono del instalador no era el clásico de siempre. En su lugar, había una imagen oscura, borrosa, casi como si alguien hubiera intentado modificarla a propósito para que fuera irreconocible. Y el nombre del archivo no era Plantas vs Zombies exe. Era algo más extraño. pvz-unknown.exe. Mi instinto me decía que cerrara todo y olvidara el asunto. Pero mi curiosidad era más fuerte. Así que respiré hondo, di clic en el instalador, y esperé. Después de eso, una vez que la instalación terminó, busqué el acceso directo en mi escritorio.
Pero en lugar del icono de siempre, lo que apareció fue una imagen distorsionada, irreconocible, casi como un rostro desfigurado. Pero ya era demasiado tarde para echarme atrás. Así que hice doble clic. Y el juego se abrió en una pantalla negra. No había intro, ni el logo de PopCap, ni la música alegre que conocía. Solo silencio. Después de unos segundos, el menú principal apareció, pero no era el mismo. El fondo ya no mostraba la típica casa con su jardín. En su lugar, había una imagen de una casa en ruinas, con el cielo rojo y árboles secos rodeándola. Pero lo más extraño era que las opciones de juego también estaban alteradas. Donde solía decir aventura, ahora decía ven a jugar. Y a pesar del escalofrío que recorrió mi espalda, presioné el botón y comencé una nueva partida. Pero desde el primer nivel, supe que esto no era un simple mod cualquiera. Las texturas estaban modificadas con detalles de sangre, pero no de la manera típica de los mods de terror. Era algo más realista. Los zombies tenían expresiones de sufrimiento, algunos con los ojos arrancados, otros con partes del cuerpo mutiladas. Incluso las plantas se veían mal. El girasol tenía una sonrisa torcida, y los lanzaguisantes parecían tener grietas en su tallo, como si estuvieran muriendo. Pero aún así, el juego funcionaba. Así que lo soporté y seguí jugando, cada vez más intrigado. Pero todo cambió cuando llegué al final de la primera etapa. Al completar el nivel 1-10, la pantalla parpadeó, y de repente, apareció una imagen. No era una cinemática ni un dibujo pixelado del juego. Era una fotografía. Una persona descuartizada. Yo salté en mi silla. Sin embargo, la imagen desapareció en un segundo, pero el impacto quedó en mi mente. Y seguí avanzando, aunque cada vez con más nervios. Pero el mismo patrón se repetía. Al final de cada etapa de día, de noche, en la piscina, la niebla y el tejado, nuevas imágenes aparecían. Algunas mostraban personas siendo torturadas, otras eran fotos borrosas de cadáveres en descomposición. Y pensé en cerrar el juego, pero algo dentro de mí me decía que debía llegar hasta el final. Así que decidí probar los minijuegos y los puzzles. Pero el resultado fue el mismo. Cada vez que ganaba, una imagen macabra aparecía en la pantalla. Pero lo peor no era eso. Lo peor vino cuando decidí probar el modo supervivencia infinita. Y al principio, todo parecía igual. Pero conforme avanzaban las hordas, algo empezó a cambiar. Los zombies se volvían más grotescos con cada oleada. Sus cuerpos parecían hincharse y deformarse, sus rostros mostraban expresiones de horror, como si estuvieran atrapados en un sufrimiento eterno. Pero aún así, llegué tan lejos como pude, hasta que el juego empezó a trabarse. En la última horda que sobreviví, los zombies ya no parecían criaturas de caricatura. Eran más realistas. Como si alguien hubiera reemplazado los modelos con imágenes sacadas de algo mucho peor. Pero entonces, el juego colapsó. Se congeló en una pantalla completamente negra. Intenté salir, pero mi computadora dejó de responder. Tuve que apagarla manualmente. Pero cuando volví a encenderla, el archivo del juego había desaparecido. Sin embargo, no podía dejar esto así. Después de todo lo que había visto, sentí que tenía que compartirlo con el mundo. Y pasé horas tratando de recuperar los archivos del disco. Copié todo lo que pude y logré subir el mod a internet. Y lo titulé con el mismo nombre del ejecutable. Plantas vs Zombies Unknown Exe. Y no sé quién hizo este mod. No sé qué tipo de mente enferma creó algo así. Pero ahora está ahí fuera. Y si alguien quiere probarlo, puede buscarlo en internet. Está disponible en diversos sitios de internet. Y si aún no me creen, no se preocupen. Porque tomé capturas de todo. Y cada minuto de mi experiencia quedó registrado. Así que ahora, depende de ustedes decidir si quieren ver lo que yo vi. O, si se atreven, descargar el mod y jugarlo por su cuenta. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te...